Hola, ¿qué tal a todos? Espero estén muy bien. Soy el maestro Yesir Rodríguez Osorio, área de educación, especialista en el área. Vamos a hablar hoy, el día de hoy, sobre la filosofía de la educación enfocado hacia la axiología. Vamos a recalcar antes de iniciar un poco de todo lo que hemos aprendido durante todas estas sesiones. Hablar que la filosofía de la educación nos ayuda a reflexionar de manera ética y moral el comportamiento del docente hoy en día. Debemos ser muy críticos, razonable con lo que decimos y hacemos y dar el mensaje mejor positivo para los educando, para tener una muy buena comunicación con ellos, de igual manera, buena comunicación con el padre de familia y, en este caso, instituciones educativas. Como he mencionado, la formación de estos tres enfoques ayuda a una fluidez de la educación. Los problemas hoy en día siempre existirán, pero nuestro trabajo es hacer que sean los menos posibles para seguir avanzando en el medio. Muy bien, vamos a iniciar con el área de la axiología. Vamos a presentar este lado, lo cual va a ser eh, hablando en las cápsulas de la filosofía de la educación. Vamos a ver qué es la axiología. Muy bien. Empezamos la unidad número 3 de la materia de axiología. Vamos a ver primero qué significa la axiología o hacia qué está enfocado. Pueden escuchar este formato en diferentes eh, panoramas, pero dentro de la filosofía y enfocado a la educación explica lo siguiente. Se enfoca en el estudio, perdón, se enfoca en el estudio de los valores y su utilidad para el hombre, a partir de su elección como ser humano, su educación y su determinación personal como producto de la cultura de la persona. La axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores. Importante, observamos que estamos puntualizando mucho el tema del estudio de los valores. Y hablamos en sesiones pasadas cuántos valores existen hoy en día. 55 valores tenemos hoy en día y que no conocemos muchos de ellos. Y eso se los dejo de tarea como extra, que puedan poder investigar todos los valores y por lo menos memorizar o entender hasta qué número de valores conocemos y qué número podemos seguir conociendo. Yo les comentaba el tema de la inclusión. Es un tema que sí está determinado dentro de los valores que existen el día de hoy. Ahora, la axiología se aplica también en otros ámbitos, como en el derecho y la pedagogía, en el que aparecen temas de carácter axiológico. En ocasiones se utilizan los términos filosofía de los valores y teoría de los valores. Si escuchan esas teorías de filosofía de los valores o la teoría de los valores, hablamos de la axiología, que como dice, se enfoca en el estudio de valores y su utilidad para el hombre a partir de su elección como ser humano. Ok, ¿en qué va determinado más la axiología? Por obvias razones de la vida personal, producto de la cultura de la persona, es decir, si es crecido, si tenemos una formación que es en un lugar determinado con una filosofía y una cultura, por obvias razones, esa será nuestra formación. Voy a citar mucho a los doctores. Hoy en día los doctores, para poder ser doctores en comunidades muy alejadas de las ciudades, tienen que especializarse cuáles son las enfermedades más comunes en estas áreas, dependiendo del enfoque ecológico o del ecosistema que estén para poder determinar las enfermedades más comunes en estas áreas, ya que si hablamos en la ciudad, es muy difícil que se presenten por temas de que ya están más expuestos a situaciones más foráneas, ¿no? Por así decirlo. Es importante saberlo determinar de esta misma manera para poder nosotros enfocar sobre esta misma área toda esta parte. Déjenme, creo que no estoy compartiendo bien. Un minuto. Perdón, perdón. Ahora sí, acá lo voy a enfocar. Muy bien, muy bien, prosigo. Entonces, hablando en estos términos, también aplica al docente. El docente puede tener una cultura diferente y puede ir a dar clases en otra cultura diferente. Hemos hablado que la adaptación primordial y el enfoque de
Es importante que se sigan tomando en cuenta. La axiología en eso se basa, parte de los valores y parte también de la cultura que esta persona adquiere. Un chiste urbano es diferente a un chiste rural, etcétera, ¿no? Desde en cómo se dan las indicaciones, también es importante. A mí me ha tocado que incluso decir los buenos días, en algunos lugares dicen buen día y algunos lo toman como mala forma de buen día a buenos días, o sea, como que dos enfoques diferentes. Sabemos que es lo mismo, pero algunas personas quizás lo toman de manera diferente dependiendo del enfoque. Porque si le estamos platicando con estas personas que no estaban de acuerdo con la frase buen día, se enfocaba más de si un buen día solo es un día, ¿no? Si decimos buenos días es para todos los días, que realmente no es tan transcendente ese término, pero por el tema del cultural, sí es importante adaptarnos para evitar situaciones a un futuro, ¿no? También en la forma de trato, hablamos que las personas que son más de acá del norte del país, sabemos que hablan más golpeados. En el norte del país el vocabulario es muy golpeado y a veces tú, un niño, vas a escuchar lo que te está hablando perdón, que te está gritando y no está gritando, sino que así es su forma de hablar, e incluso el cómo se expresan. La parte de oratoria son un pilar muy importante, pero tenemos que adaptarnos. Si yo llevo un maestro del sur del país y va a estos lugares, pues puede sonar un poco diferente. También otro tema que es un tema muy importante es el famoso acento. Sabemos que los acentos hoy en día en México, los más conocidos son los yucatecos, los famosos chilangos de Ciudad de México, los del norte de Monterrey. Tienen algunas referencias exactas, ¿no? Y enfocado a otros estados, podemos determinar que tienen algunas pronunciaciones diferentes, pero el acento sí son un ejemplo. Saber tener a un conocido que es de Yucatán, sabemos que ya tienen un enfoque diferente. Y voy a compartirles que una vez me tocó dar clases a un grupo donde había una persona de Yucatán, y sí, ciertamente hablan diferente, hablan de una forma un poquito más calmada, no tan golpeada, pero igual con los estantes tienen su carácter, pero había una burla común en el grupo que cada que esta persona hablaba, se reían el grupo completo, ¿no? Y se reían no para mal, sino para bien, porque pues sonaba, ellos decían que se escuchaba chistoso, ¿no? Pero hay un tema muy delicado porque podemos enfocarnos al tema del bullying, del rechazo social. ¿Por qué? Porque pues el grupo como tal está demigrando el habla de este alumno. Era un niño, no se daba cuenta, pero un momento que sí se dio cuenta porque hubo mucha risa de un chiste que él dijo que él pensó que sonaba chistoso, pero como no sonaba chistoso, sonaba chistoso su forma de hablar, pues como que se prestó a esas situaciones, ¿no? Entonces, al hablar de esos temas culturales, sí es muy delicado porque, pues los niños son niños, ¿no? Quizás algunos tienen en común en parte de casa estas situaciones de poderlo hablar de otra manera, pero ciertamente hay que tomarlo en cuenta cómo lo podemos ir enfocando, porque cualquier palabra o parafraseo que nosotros no tengamos controlado en un grupo social, podemos caer en esta situación de más que una burla o un chiste, puede ser un enfoque muy complejo y un problema muy grave a un futuro si no lo atendemos. Desde que yo noté a una primera instancia esta situación, lo hablé con el grupo. Hubo un día que este niño no llegó a la escuela y hablé ese tema con el grupo ahora fuera de él, pero era más enfocado en esa área. Poco a poco se fue controlando. Ciertamente él también decía que en otros grupos sociales también veía esas situaciones y como que ya se le hacía muy común. Era un chico de 11 años, o sea, estaba ya en sexto de primaria, pero pues aún así, pues, quizás no estaba desarrollando todavía sus emociones de manera personal, o es más, y su autoestima desarrollada por completo, pero si seguía este fenómeno, sí podría haber afectado su autoestima, el no volver a hablar en un salón de clases, el no volver a hablar en un grupo social. Sí es muy delicado y es muy preocupante si no lo tenemos adecuadamente, e incluso si no hay un control adecuado, llevar a los involucrados, porque ciertamente cuando pasa este tipo de situaciones no es todo el grupo. Hay uno que otro líder de ese tipo de situaciones y nosotros tenemos que irlos como que identificando. Y al accionar, no accionar con el grupo a veces por completo si no hay una solución inmediata, sino con estos líderes o personas que se involucran y que ya sabemos que por qué lo hacen, ¿no? Y poco a poco irlos acaparando y hablar con ellos. Al fin y al cabo, el diálogo es parte fundamental en la parte de la docencia, y si no, pues obviamente ir con las autoridades correspondientes, pero el primer paso es el diálogo entre alumno y docente, ¿no? Es lo más adecuado para que se den estas circunstancias, ¿no? Muy bien.
Proseguimos con el tema de la axiología. Vamos al siguiente diapositivo, donde aquí vamos a ver algo muy importante, las importancias en enfoques diferentes, desde la comprensión del comportamiento humano sobre el análisis social y la formación personal. Vamos a iniciar con la comprensión del comportamiento humano. La axiología ayuda a entender cómo los valores influyen en las decisiones, acciones individuales y colectivas. Muy bien, en el tema de la axiología, si hablamos de valores, tenemos que aplicar todos, desde el acompañamiento, desde el respeto, desde el trabajar en grupo. Todas estas partes nos ayudan a desarrollarnos. Ciertamente nos va a tocar en el aula de clases que hay personas que quieren trabajar individual y algunas personas en grupo. Es un gran error si tienes una situación de esa forma. Es decir, un alumno siempre te presenta, quiero trabajar individual, quiero trabajar individual. No. Tienes que explicarle y de una forma muy correcta y precisa. Estamos en una formación educativa y tenemos que saber trabajar en equipo y individual. Y lo mencionaba anteriormente, desafortunadamente todos los trabajos hoy en día, y no me pueden decir alguno quizás individual, todos son trabajos por equipo. Es decir, todos tenemos un jefe o tenemos personas con que tenemos que involucrarnos, tenemos proveedores, tenemos personal, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que saber trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque la parte de poder socializar es fundamental en la formación del educando, es decir, del alumno. ¿Por qué? Porque si no le damos esta parte desde la escuela, nos va a pesar este niño más adelante. Este niño se va a convertir adolescente, este adolescente se va a convertir en adulto, ¿y a qué mundo lo vamos a llevar si nunca lo dejamos dejar participar en grupo, ¿no? Yo ahí te recomiendo que iniciemos con una negociación. Entendemos que de forma inmediata, ¿qué tal? Oye, ya, no, porque hasta cierto punto vas a tener a los padres de familia atrás de ti por situaciones que puede tener con algunos compañeros del salón, pero poco a poco irlo involucrando, ¿no? Decirle, ok, te gusta trabajar normalmente así, perfecto, en esta ocasión te dejaré, pero en la próxima no. Y así, ¿no? Y poco a poco írselo quitándole al trabajo individual e incluso hacer dinámicas que se necesita la parte colectiva. ¿Por qué? Porque como docentes esa parte debemos de tenerlo muy claro. Si nosotros podemos hacer alguna modificación y es lo que platicamos anteriormente, que sí se puede en el salón de clase sobre estas circunstancias, pues lo podemos hacer. Al fin y al cabo, la idea es que nosotros utilicemos las estrategias adecuadas para que este alumno pueda trabajar en la parte colectiva, aunque a él no le guste, y que, bueno, también puede pasar desde que viene desde casa sobre pleitos entre hermanos, el nunca poderlo tomar en cuenta, porque ciertamente los que les gusta trabajar de forma individual son aquellos líderes o aquellas personas que solamente quieren estar como que adelante de todos, ¿no? Pero también tienen que tomar de vez en cuando o aprender a hacer un paso atrás, porque es parte de su formación. Nosotros no podemos decir, este alumno siempre va a ser, no, 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 porque no es cierto. Hablamos desde los jefes de grupo, es un error año con año escoger el mismo, ¿no? Cada ciclo escolar, preguntar desde si yo no conozco al grupo, ¿quién fue el ciclo? Perfecto, si ya sabemos que fue Pedrito, pues Pedrito ya no va a ser, ahora va a ser Juanito o Sofía, etcétera, ¿no? No hacer el mismo porque ahí nosotros como docentes cometemos errores muy puntuales y que a largo plazo nos va a costar porque ese alumno lo vamos a volver a ver. Entonces, ¿qué tipo de grupo estamos formando, no? Bien, siguiente importancia, análisis social. Permite analizar las diferencias, perdón, de valores entre culturas y grupos sociales y comprender cómo pueden generar conflictos de consensos. Aquí viene algo muy importante y es lo que platicamos hace un momento, ¿no? Eh, ¿Cómo analizar la diferencia de valores entre culturas? ¿Cómo impacta toda esa parte en todos estos panoramas? ¿En qué enfoque? Si yo tengo una escuela donde acepto alumnos de diferentes países, o una escuela que acepto alumnos de diferentes estados, incluso una escuela que acepta alumnos de diferentes municipios, entidades, o como lo quieran ustedes llamar, tenemos que tener este enfoque ¿por qué? Porque si no lo tenemos, no lo vamos a poder congeniar o solucionar problemas a un futuro. Entonces, en esta parte es importante poderlo canalizar correctamente. Este es sobre el análisis social, nosotros como docentes tenemos que ser mucho autocríticos y sobreanalizar la situación. Nos puede tocar también un grupo que solo existan hombres y una o dos mujeres, o viceversa.
Créanme que esa es una situación muy particular y que hay que analizar porque pues es muy normal. Muchos hombres pleito, muchas mujeres también pleito. ¿Por qué? Porque pues hasta cierto punto la parte de poder congeniar con diferentes géneros ayuda a la perspectiva de una forma diferente. Pero cuando no es así, ¿en qué circunstancia nos metemos, no? Muy bien. Y por último tenemos la formación personal que contribuye a la reflexión sobre la importancia de los valores en la educación y en el desarrollo personal. Y aquí va implicado más el tema de ya trabajé, ya vi cómo trabajan los demás, yo me tengo que adaptar a él sí o sí. ¿Por qué? Porque si tengo un niño que me habla muy golpeado y constantemente no debe hacerlo de esa manera, y yo sé que lo va a seguir haciendo, pues me adapto, ¿no? Digo, no me está regañando, no me está gritando, sino si habla, ¿no? Entonces ya como de manera personal me estoy como que acostumbrado que existen personas así y así yo las debo de tratar, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante toda esta parte y que lo vayamos comprendiendo sobre este mismo fin. Bien, hasta aquí llegamos en la primera, perdón, en la novena cápsula y nos vemos en la siguiente sección. Un gusto atenderles, chicos. Hasta luego.